También te quería preguntar por una cosa que también estuvimos hablando antes de empezar el programa, que es sobre la inmigración. Y estuviste hablando de diferentes autores, o sea que lo hablaste de una forma muy documentada, de cómo incluso en la tradición liberal no hay ese consenso que hoy en día cada vez más se intenta pues subrayar, que el liberalismo es sinónimo de apertura de fronteras. ¿A qué te referías con eso? Claro, existen distintas posturas en el mundo liberal. Unas son más bien principistas y abstractas. Son las que dicen tengamos fronteras abiertas y que llegue todo el mundo que quiera llegar, porque todo el mundo debería poder moverse hacia donde quiera. Y hay una postura que es más bien sociológica, basada en la realidad de cómo son las cosas y no cómo deberían ser. Y a veces estas dos chocan, a veces son complementarias, a veces chocan, porque la realidad es que cuando tú tienes fronteras abiertas, en muchos casos se producen muchos problemas. Cuando, sobre todo cuando las culturas son demasiado disímiles, cuando tienes estados benefactores, cuando tienes una serie de factores, digamos, Ujú. que son relevantes. Por ejemplo, no sé, en Inglaterra acaban de descubrir 23.000 yihadistas los servicios de inteligencia. Cuando tú tienes, esto salió en el en el Times, salió en el Times, cuando tú tienes que en un solo país eh, hay aproximadamente, según de lo que han descubierto, porque puede ser más, 23.000 yihadistas, No, seguro que es más, o sea, como los que porque... atentaron en Manchester, según los servicios de inteligencia de ellos, y son todos inmigrantes o hijos de inmigrantes, no hay ninguna sola excepción prácticamente a esto. Claro. Y si tú multiplicas eso por la cantidad de países que podrían tener cifras similares, puedes llegar a 100, 200.000 yihadistas metidos en Europa. Imagínate el problema que es si no son capaces de controlar a 5. Entonces, el tema es, eh, si tú sabes que eso es así, y el ser humano es como es, no es, digamos, el ideal liberal. El ser humano es lo que es. Sabes que el ser humano puede reaccionar violentamente ante cosas así. Reacciona con miedo, reacciona de manera nacionalista y todo. ¿Vas a mantener fronteras ultra abiertas para que entre todo el mundo? Aunque sean yihadistas que tú no sabes, no va a tener ningún tipo de control para saber quién entra. O sea, si vienen, primero, vas a recibir en Inglaterra 20 millones de personas si quieren llegar, o sea, vas a recibir en Europa 500 millones de personas si tienen que ¿Cuál llegar. es el número? Claro. ¿Cuál es el número? O sea, porque, a ver, si es frontera abierta, es frontera abierta. Mm. Si van a llegar 500 millones, tienen que llegar 500 millones. Y tienes que recibirlo. Ahora, si empiezas a decir, no, 500 millones es mucho, entonces ya no tienes frontera abierta, tienes un Ujú. primer control. Y después si dices que lleguen hasta 200 millones todos los que quieran, en realidad vas a dejar de llegar a todos los que quieran. O sea, no vas a hacer ningún control para saber si que están entrando algunos al menos, que son criminales, que son potenciales terroristas, que son... Bueno, entonces si vas a controlar eso, que es como lógico, para resguardar a tu población y proveerle de seguridad, que es la función número uno del Estado, que según muchos liberales no debería existir, pero está ahí. Entonces, ya que está ahí, hablemos de la realidad como es. Entonces empieza a distinguir a quiénes va a dejar entrar y a quién no. Después, si tienes un Estado benefactor donde no hay mercados laborales que permiten que se integren los inmigrantes fácilmente, donde muchos vienen atraídos por los subsidios, por eso se van todos a Alemania y a Suecia, no, no se van a ninguna otra parte, por la generosidad de los subsidios. Eh, y eso va a significar cargas fiscales que te podrían el día de mañana comprometer las finanzas públicas a un punto de hacerte quebrar, como hay estudios que lo están mostrando. ¿Vas a correr ese riesgo de explosión social que se te va a producir después? La realidad es mucho más compleja. Thomas Sowell, a quien me gusta citar, que ha estudiado esto, que es afroamericano, que fue comunista, que viene de uno de los barrios más pobres en Estados Unidos, para que no digan que es un blanco privilegiado ni mucho menos. Bueno, él es un gran liberal, abandonó obviamente el socialismo, el marxismo, y es un gran liberal y él ha escrito libros sobre este tema. Y él dice, no existe algo así como los inmigrantes abstractos, existen distintos tipos de inmigrantes. Hay grupos de inmigrantes que por su cultura, por sus tradiciones, por sus calificaciones, lo que sea, se integran rápidamente, hacen un tremendo aporte al mercado del trabajo, asumen los valores de la sociedad a la cual llegan. Y hay otros que no lo hacen. Hay otros que son casi inintegrales, que son muy poco productivos, que en general representan un problema. Entonces, cuando se habla de promedios en toda la discusión de migración, es un absurdo. Porque en el promedio van todos los grupos que reiteradamente no se integran, que se dedican más bien a actividades ilícitas u otras cosas, donde hay excepciones también adentro, por supuesto,
y los que sí hacen una tremenda contribución. Y la pregunta es, cuando tú tienes un Estado con ciudadanos que votan y pagan impuestos en ese Estado, ¿tienes derecho a que esos ciudadanos que se autodeterminan en una democracia digan, quiero poder elegir quién se integra a mi sociedad y quién no? Y quiero poder seleccionar a aquellos que van a efectuar una contribución positiva y no van a ser una negativa, un elemento negativo dentro de la sociedad. Y eso es muy legítimo desde el punto de vista de la autodeterminación. Incluso si no existiera Estado, una comunidad voluntariamente se podría organizar, porque vivimos en comunidad, no vivimos flotando cada uno en su espacio aéreo. Podría perfectamente organizarse para decir a quiénes integramos la comunidad y si se integran, obligarlos a aceptar las reglas de esa comunidad, porque finalmente el territorio en el que están es propiedad privada de esa comunidad, si uno quiere, ¿ok? Y en ese sentido hay argumentos muy sólidos desde el punto de vista liberal, que por lo demás Thomas Sowell los defiende, para no aceptar inmigración con fronteras abiertas. Lo mismo, por lo demás, Milton Friedman era contrario en estados benefactores, sobre todo, o por los estados benefactores a la inmigración completamente abierta. Ese era su argumento. Y después Hayek, yo estoy seguro que él no diría fronteras abiertas para que entre cualquier persona. O sea, y nadie va a decir que Hayek no era un liberal, o que Friedman no era un liberal, o que Thomas Sowell no es un liberal, o qué sé yo. Y hay muchos, Edmund Burke, por cierto, tampoco estaría probablemente de acuerdo con una inmigración abierta, igual que Alexis de Tocqueville, porque eran pensadores profundos, que entendían las dinámicas que se producen en las sociedades humanas, igual que Hayek, y las complejidades que existen en todas estas discusiones. Y no es una cosa de decir, tengo un principio abstracto, entonces que todo se rija por ese principio, aunque el mundo se acabe, aunque venga el apocalipsis. Que a veces me parece a mí es la actitud de los liberales, que es más bien dogmática, y a veces algunos liberales casi fanática. No es ni siquiera reflexiva, es una cosa así fanática, no sé, y a veces es una impostura también para caer bien en ciertos círculos. Por supuesto que en el mundo del liberalismo ideal, como se pinta teóricamente, yo soy partidario de fronteras abiertas, que venga todo el mundo, pero en ese mundo liberal ideal, todos somos tolerantes con los demás, todos somos dispuestos al trabajo, no hay estados benefactores de los cuales uno puede vivir del otro, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto que soy partidario. Ahora, esto no es un argumento en contra de la inmigración, es un argumento en favor de la inmigración. Es un argumento en favor de la inmigración en dos sentidos. En favor de que a tu sociedad se integren aquellos que legitiman la inmigración como fuerza de desarrollo del país, Positiva, social, sí. cultural, todo, fuerza positiva, y que por tanto reúnen ciertas condiciones, y para eso tienen que reunir ciertas características. Y es un argumento en defensa de la inmigración, porque si tú pretendes que el ser humano no es lo que es y los seres humanos somos tribales, y tú aceptas avalanchas masivas de inmigración de culturas muy distintas que no se integran, que generan problemas tremendos en la sociedad, y que muchas veces, en varios casos, viven del Estado benefactor y todas esas cosas, lo que tú estás sembrando son las semillas para una reacción nacionalista de la peor clase. Y y eso al final no es favorable a la inmigración, porque no argumenta diferenciadamente como hace Sowell, sino que dice todos los inmigrantes para afuera. Porque es una cosa ya que es emocional, que se te sale de las manos. Entonces, creo que hay que tener, yo entiendo y simpatizo con la posición liberal abstracta, sí. En la teoría, sí. En la práctica, la preservación de una sociedad libre es mucho más compleja. Por algo Hayek dice que la libertad es un producto cultural. Hayek no dice que la libertad es un principio abstracto. Y él tiene razón, la libertad no es un principio abstracto. Podemos discutir éticamente en filosofía que es un principio abstracto, pero en la vida práctica, real, hay sociedades libres porque han desarrollado tradiciones, hábitos, instituciones en las cuales se ha cultivado esa libertad, y hay otras que no lo son porque no se han desarrollado esas instituciones y esos hábitos y esas tradiciones y esas formas de pensar. Y cuando tú tienes una integración de una con otra, se produce un choque que es completamente inevitable e irreversible si es que una no se adapta y se integra a ese conjunto de valores y a esas instituciones. Y te va produciendo transformaciones culturales, institucionales, legales y de todo tipo que van horadando la libertad de esa sociedad si es que la migración es lo suficientemente fuerte, masiva y resistente. Y otro punto también muy importante es que porque hay alguna gente que piensa que
en esa fusión simbiótica entre una cultura intolerante y una cultura tolerante, o una cultura libre, llamémoslo libre de alguna forma, y una no libre, es que se forma algún tipo de media más liberalizadora para unos y menos a lo mejor un poco para otra. Yo no creo que eso sea tanto así. Yo creo que es mucho más fácil destruir la libertad y revertir a un estado tribal muy hiperdominante, poco tolerante, poco liberal per se, que el avanzar, el conseguir levantar a gente que además han crecido, porque también hay un profundo desconocimiento de la naturaleza humana. La gente cuando es radicalizada, ¿no? Como se suele decir en los círculos de inteligencia, los radicales islámicos, ¿no? Se suele hablar mucho. Esa gente cuando se la dice radicalizada porque normalmente es muy difícil sacarlos de ahí. Es como la gente que acaba de volver de la guerra Sí, y no tiene... tienen voluntad de salir de ahí. Y a lo mejor hasta casi no pueden, hasta a lo mejor es, o sea, tu cerebro entra en un modo, en un estadio de fight or flight, de escapar o atacar, como se Mira, dice de... Angela Merkel dijo ahora, claro, porque vienen elecciones, que los inmigrantes que llegan a Alemania se tienen que adaptar a los valores y a las normas y todo alemán, a la sociedad democrática alemana. Y tiene razón. Eh, Ahora, sus decisiones han sido una catástrofe, por cierto, pero tiene razón. El problema es que no lo va a lograr y que ella misma dijo 10 años atrás, creo, si no recuerdo mal, Poco menos, dijo lo contrario, ¿eh? dijo lo contrario, dijo que habían sido un fracaso todas las políticas de inmigración en Europa. Entonces, y en Europa existe mucho esta conciencia, esta idea de que el Estado es el que ha fracasado, de que la sociedad es la que ha fracasado, ni hablar con la izquierda que está completamente perdida y por eso está destruida políticamente en todas partes. La izquierda le echa la culpa a los nativos de que los otros no se integran porque los acusa de discriminadores y todo, incluso en países tan traumados que la tolerancia llega a ser casi una especie no sé, de síndrome Ujú, psicológico, psicopático, como Alemania, que, ujú. donde por ser distinto te reciben mejor, Sí. en muchos casos. Entonces, incluso ahí, la típica de la izquierda es, no, la culpa es nuestra porque no... Pero esa izquierda que nunca ha ido a vivir en los barrios de los inmigrantes, esa izquierda que vive acomodada, en el lujo, y que vive la renta del Estado con seguridad especial, o sea, no son los que viven con el pueblo que ellos dicen representar. Entonces, todo ese discurso políticamente correcto es lo que a mi juicio explica la desconexión de las izquierdas con la clase media, con la realidad de la gente y por qué están aplastadas en todo Occidente. En todas partes la izquierda está completamente aplastada hoy en día. Y yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, no sé, es un tema complejo, respeto mucho todas las posturas, obviamente, menos la de la corrección política, porque eso es negarle el ojo a la realidad y decir estupideces. Finalmente, los políticamente correctos en general no hablan otra cosa que no sean estupideces, porque no analizan los méritos de la situación en cada caso, no están dispuestos a ir a opiniones divergentes tampoco. Pero hay distintas visiones sobre esto. Hay musulmanes que creen que el Islam no puede integrarse, hay otros que sí creen que sí. Hay que oír todos los argumentos y tratar de apoyar a los más moderados y los reformistas, porque los hay. También dentro de los mismos imanes, los mismos líderes musulmanes, son pocos, pero los hay. Y que apoyan un Islam mucho más moderado que se integre a la civilización occidental.